La semana pasada estudiamos un tema muy particular, un tema muy específico que tenía que ver con los apóstoles. Recordarán ustedes que cuando hablamos acerca del fundamento de la iglesia, hablamos acerca de los apóstoles. Efesios capítulo 2, verso 20 nos habla que es precisamente este fundamento el que el Señor ha diseñado para la iglesia. Y respondimos a la pregunta: ¿cuáles son las características que debe tener o que tenía un apóstol de Jesucristo? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son las características que tiene o que tenía un apóstol de Jesucristo? Y a manera de resumen vimos que un apóstol de Jesucristo debía ser un testigo ocular de la resurrección. Un apóstol de Jesucristo debía haber sido elegido por él mismo, por Jesucristo. Y un apóstol de Jesucristo sirvió, predicó, anunció el mensaje y las buenas nuevas de salvación, y este mensaje vino respaldado por señales, por milagros, por prodigios. Bíblicamente lo que observamos es algo contundente, es algo sobrenatural en toda la extensión de la palabra. Pues sabemos que a lo largo del libro de los Hechos, la sombra de Pedro era algo que la gente buscaba para poder recibir alguna sanidad. Los paños del apóstol Pablo eran enviados para obrar sanidad. Sabemos que no era un detalle menor, no era algo que pasaba desapercibido en la sociedad. Era un don, de milagros que observamos en el Nuevo Testamento, que nos hace ver algo único, algo muy especial, algo que no se puede imitar con técnicas humanas. Y esto nos llevó a también darnos cuenta que el apóstol también venía a ser, el apostolado también es un don, un regalo de Dios, un oficio que vemos nosotros enlistado en pasajes como Efesios capítulo 4 y 1 Corintios capítulo 12. Y nosotros nos damos cuenta, a la luz de la Escritura, que en este momento tan único y preciso en la historia de la iglesia, este fundamento vino a situar un contexto y una característica única en la iglesia de Cristo. Pues lejos de ser comparado con algunos otros, a lo largo del libro de los Hechos lo vemos, las personas, aún aquellos que practicaban esto como magia y engañaban a las personas mediante métodos humanos, anhelaban lo que los apóstoles tenían. Era algo impresionante realmente, atractivo, sobre todo para aquellos que estaban buscando precisamente eso, reconocimiento. Pero lo que también observamos es precisamente cómo esto viene a ser único y muy importante en ese momento de la iglesia, y cómo también pues descarta por completo la posibilidad de que alguno de nosotros en este tiempo pueda autodenominarse un apóstol. Y lo sabemos, lo estudiamos la semana pasada. Apóstol implica enviado, un embajador, una persona que es enviada, y podemos nosotros afirmar que sí, en un sentido hay personas en el Nuevo Testamento también, y lo vemos en las cartas, que son enviados de iglesias, que son denominados apóstoles en ese sentido, pero apóstol de Jesucristo, que fue elegido por Jesucristo, solamente tenemos a estos 12, y por supuesto al apóstol Pablo, quien es proclamado y también defiende su apostolado y se identifica como este apóstol a los gentiles. Esto es importante porque si nos damos cuenta, la historia de la iglesia, por supuesto, fundada en la Escritura, fundamentada en la Escritura, nos permite poder estar alertas y no ser engañados con situaciones que se levantan con el pasar del tiempo. Y algo que vamos a ver en los siguientes domingos, y es algo muy interesante, es que los discípulos de los apóstoles, es decir, la siguiente generación que pasa después de los apóstoles, ninguno de ellos se autodenominó un apóstol de Jesucristo. De hecho, ninguno de ellos vemos
que haya continuado de alguna manera afirmando tener alguno de los dones de los apóstoles en el sentido de milagros, de prodigios, de señales. Y eso es interesante porque conforme pasa el tiempo, pues eso se va diluyendo hasta posiblemente años después, donde ya empezamos a ver personas haciendo caso a visiones, personas haciendo caso más a sus sentimientos y hasta lo que vemos el día de hoy. Donde interesantemente he escuchado, por ejemplo, que algunos dicen, bueno, es que Jesús es el enviado del Padre, como el apóstol del Padre, ¿ok? Y luego mencionan y Jesús tiene sus discípulos, bueno, ¿qué hay del Espíritu Santo? Entonces ahí hacen como una conexión y en base a una lógica dicen, bueno, el Espíritu Santo también debe tener apóstoles. Y ellos levantan la mano y dicen, bueno, nosotros somos apóstoles, digamos, en este orden, en esta dispensación, en esta administración distinta donde somos apóstoles del Espíritu Santo. Y si tú te das cuenta, pues eso es algo que queda bastante conveniente porque pues realmente cualquiera puede decir eso. ¿Cómo le van a probar lo contrario? Cualquiera de nosotros podría decir que nos denominamos apóstol con A mayúscula. Cualquiera de nosotros podría decir que tuvo alguna especie de confirmación, como cuando uno va por la calle, ¿verdad? Y me pasa mucho en tono de broma con mi esposa, que empiezo a ver ciertos carros o camionetas que se me atraviesan y le digo, mira, aquí está la señal de que algún día me gustaría tener esta camioneta. Y siguen apareciéndose las camionetas y yo les sigo diciendo, viste, es una confirmación. Pues sí, uno ve lo que quiere ver, ¿verdad? Uno se pone ahí a hablar de que te aparecen señales de que un día cenaste más pesado y sueñas algo, ¿verdad? Los tamalitos en la noche pues suelen caer pesados, los de frijoles más, y luego soñamos, no podemos dormir, y luego empezamos a tener ahí. Cuando empezamos a dejar nuestras decisiones a elementos así, donde especulamos, donde sentimos, pues pueden pasar muchas cosas. Ustedes hoy en día seguro han escuchado, hay libros escritos de personas que han ido al cielo y han regresado. Algunos 5 días, otros 10 días, otros 15 días, otros 20 días. Y la gente los compra, ¿verdad? La gente lee eso, la gente está atenta a eso, la gente quiere escuchar eso. Entonces, cuando empezamos a dejar eso, como que esta especie de puerta abierta, de ventana abierta en los hogares de nuestro corazón, si lo quieres ver así, pues somos susceptibles a cualquier cosa. Empezamos podemos llegar a creer cosas. Y el hecho de que cierto líder o cierta persona con renombre tenga ese, por así decirlo, ese respeto de otros y esa persona sea la que anuncie o la que diga acerca de tal o cual situación, pues le hace situarse en una posición de autoridad y aún de obtener seguidores. Y hoy en día es preocupante porque eso lo vemos. Seguramente han tenido la oportunidad de observar sectas, personas siguiendo, aún caminando hacia el suicidio, haciendo cantidad de cosas, buscando honrar o obedecer la visión, el llamado o las indicaciones que tal o cual líder, apóstol, a un autodenominado pastor tal vez haya dicho. Bueno, regresando al punto de lo que estamos tratando y lo que hemos tratado estos días, los apóstoles de Jesucristo, los auténticos apóstoles del Nuevo Testamento tienen un rol importante, fundamental, y es poder proporcionar ese cimiento que sirve para que la iglesia pueda ser fundada ahí. Y efectivamente lo vemos a lo largo de la Escritura, tuvieron una misión y un rol específico. Y el Señor precisamente fue quien los encomendó, fue quien se les reveló una vez que había resucitado. Y todo esto formó parte, pues si lo quieres ver así, de las características, de las cualidades de un apóstol de Jesucristo, un apóstol auténtico, un apóstol del Nuevo Testamento. ¿Necesitamos apóstoles el día de hoy? A la luz de la Escritura, el cimiento, el fundamento ha sido establecido. Y es que recuerden de algo muy importante también, y esto es algo que la historia de la iglesia y el estudio de la historia de la iglesia nos ayuda también a entender. Hay mucho peligro
cuando se da la oportunidad a que personas se autoproclamen o autodenominen con cierta autoridad por encima de otros. Hablábamos la semana pasada, parece que es como una jerarquía, ¿verdad? Como esta pirámide de jerarquías. Y cuando uno es, pues a lo mejor un miembro, un diácono, un pastor, y como que al pastor ya no le queda mucho margen para seguir creciendo en la pirámide jerárquica, ¿verdad? Y pues como en la escritura pues no está tan claro, pues algunos dicen, no, pues lo que sigue es un apóstol. Y ahí vamos, ¿verdad? El pastor ya de tantos años a lo mejor ya creció de nivel y ya pasó ahí. Y después de ahí, el corazón del hombre nos puede estar guiando precisamente estas pretensiones, este deseo de renombre, de gobierno, de autoridad. Y tristemente justificar esto con pasajes mal usados. Nada de esto observamos en la Escritura. De hecho, como les menciono, y vamos a estar estudiando en los siguientes domingos, nada de esto siquiera fue practicado por los discípulos de los apóstoles. En otras palabras, aquellos que estuvieron más cercanos a los apóstoles de Jesucristo y aquellos que aún siguieron después de la siguiente generación y aún aquellos que siguieron después no hubo esa necesidad de que alguno de ellos estuviera continuando, se denominara o autodenominara apóstol. Ya. Porque entendían claramente a la luz de la Escritura que los apóstoles tenían este papel, este rol de ser el fundamento de la iglesia. Eso es lo que hemos estado estudiando la semana pasada. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Pero en el corazón también de la sociedad, en el corazón de nosotros, pues anhelamos muchas veces, y lo voy a decir entre comillas, esta nueva revelación. Y las multitudes están buscando la palabra profética del año. Las multitudes están escuchando, este año, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el otro año? Y a veces sentados con la televisión viendo las noticias, guerras y esto, y empezamos a atar cabos, leemos el periódico, crisis, corrupción, y empezamos a querer todo traerlo a la Escritura y empezar a hablar. Bueno, sí, pues los reinos y pues el Papa, y empezamos ahí a armar todo un cuadro, desviándonos por completo de nuestra prioridad. De poder reflejar a Cristo y de poder vivir a la luz del fundamento de los apóstoles y los profetas, de la piedra angular que es Jesucristo. En ocasiones nos desviamos y estamos en pos de algo nuevo. Mis hermanos, eso no puede ser así para la iglesia de Jesucristo. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, ya han escrito, ya han hablado. Y tenemos su testimonio, tenemos aquello, todo lo necesario para la vida y la piedad, dice el apóstol Pedro, y no tenemos necesidad de más experiencias. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pedro nos habla. La transfiguración en sus cartas, él lo menciona como algo sobrenatural, pero tenemos algo más seguro. Y es la revelación precisamente escrita. Es en 2 de Pedro, en capítulo 1, donde el apóstol Pedro dice, pues cuando él recibió honor, hablando de Cristo, y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, escuchamos esta voz hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Otra vez el apóstol Pedro apuntando aquí a la transfiguración, porque el apóstol Pedro estuvo ahí en un evento que supera por mucho cualquier otra experiencia sobrenatural que alguien quiera venir a platicarnos, algún sueño, alguna situación, alguna visión. Esto supera por mucho todo. Esto es algo contundente, es algo que está firmado en la Escritura, que no hay ni la más mínima duda de que sucedió, pues así ha sido revelado por el Dios de verdad, el Dios que no miente, a través de su palabra. Y dice, nosotros escuchamos esta voz y así tenemos la palabra profética más segura. O también puede ser traducido, y tenemos la palabra profética aún más segura, verso 19.
O sea, esta experiencia sobrenatural, esta voz que escuchamos, este momento tan impresionante, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, pero dice el apóstol Pedro en verso 19, nosotros tenemos aún la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Contundente lo que el apóstol Pedro enseña aquí. Y es que aunque en su propia experiencia él podría, por así decirlo, dar un peso o un lugar, él dice, tenemos aún la palabra profética más segura, tenemos la Escritura, lo cual hacemos bien al prestar atención, porque esta no vino para alguna interpretación privada, sino que hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu. Y mira, qué importante es esto. Qué importante es poder meditar en esto y qué importante nos resulta a nosotros como iglesia poder entender y no dar lugar a una revelación extra y peor aún que contradiga lo que está escrito, que venga a poner en duda aquello que tenemos frente a nosotros. Esto resulta sumamente trágico, ¿verdad? Para las iglesias, cuando existe esta otra prioridad a lo mejor que debemos hacer, que la iglesia debe tener, algo que está ajeno a la Escritura, algo que no está aquí, pero que es añadido. Bueno, tenemos palabras muy fuertes de maldición para el que agregue o el que quite algo a la palabra de Dios, al mensaje escrito, lo leemos al final de Apocalipsis. Y en estos minutos que nos restan, mis hermanos, en esta media hora que tenemos por delante, una vez recordado lo que hemos estudiado la semana pasada, una vez recordado lo que significa y lo que vemos a la luz de la Escritura, de la identidad, de las características, de la función de los apóstoles, hoy responderemos a la pregunta, bueno, ¿qué fue lo que enseñaron los apóstoles? Porque así como hoy en día se han levantado personas que se autodenominan apóstoles, y nosotros podemos ver a la luz de la Escritura que no cumplen con el criterio para poder ser llamado un apóstol, ni tampoco se da lugar para revelación nueva de la Escritura, pues el canon está cerrado y el apóstol Pedro también es muy contundente en esto. Bueno, ¿qué fue lo que enseñaron los apóstoles? Si tenemos tanto deseo por la revelación o por la función, por la enseñanza de los apóstoles, tenemos que venir a la Escritura para prestar atención. Y también con esto, hermanos, ¿saben? Algo que va a ser muy útil es que conforme nosotros estudiamos lo que enseñaron los apóstoles, también nos va a dar el lugar, las herramientas y la perspectiva para poder saber y evaluar si genuinamente es eso lo que se predica en nuestra iglesia, si es eso genuinamente lo que se enseñan en otros lugares. Y a la luz de la enseñanza de los apóstoles, a la luz de la revelación de la palabra, poder tener el criterio para evaluar y saber e identificar, hey, este grupo está enseñando algo diferente. Oye, ellos están yéndose por otro camino. Oye, esto no es algo que era prioridad, esto no es algo predicado por los apóstoles. Así que vamos a hacer un recorrido. Yo sé que varios de ustedes tienen sus libros y la intención es poder cubrir hasta el capítulo 15 del libro de los Hechos, pero vamos a ir avanzando rápido. Vamos a cubrir hasta el Concilio de Jerusalén, que por cierto este miércoles con los varones pudimos hablar un poco acerca de este evento, sobre todo del rol que tuvo ahí Jacobo o Santiago en el Concilio de Jerusalén. Primer sermón del apóstol Pedro. ¿Qué fue lo que enseñaron los apóstoles? ¿Qué fue lo que ellos predicaron? ¿Qué fue lo que ellos enseñaron a otros? Veamos los pilares, veamos de manera general, veamos y prestemos atención. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Hechos capítulo 2, a partir del verso 14. Pedro se pone en pie, alza la voz y menciona
y les aclara a las personas que estas personas que están hablando en diferentes lenguas, que están hablando en diferentes idiomas, que están están hablando de las maravillas de Dios en diferentes idiomas, verso 11, no están ebrios, ¿verdad? El apóstol Pedro les dice, ellos no están borrachos como ustedes piensan. Más bien se ha cumplido en parte lo que vemos en Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Así que un primer elemento que vemos con la enseñanza de los apóstoles es que ellos traen el Antiguo Testamento, las enseñanzas de los profetas y lo presentan interpretándolo en su contexto sin estar cambiando de significado, sin estar trayendo alguna otra situación que venga a distorsionar el mensaje o acomodarlo. Lo primero que hacen los apóstoles, el primer elemento que podemos observar con el mensaje del apóstol Pedro es que de ahí del versículo 17 al versículo 21, el apóstol Pedro está citando al profeta Joel. Joel capítulo 2, y no vamos a ir a Joel capítulo 2, pero pueden anotarlo, pueden ir. Y esto es importante, porque los apóstoles otra vez vienen a afirmar y a mostrar que aquello que Dios había hablado por medio de sus profetas se está cumpliendo. En otras palabras, que Dios es. Bueno, una palabrita de 4 letras, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Fiel. Dios es fiel. Él no miente, Él es verdad. Dios no se equivoca. El carácter de Dios a través de su revelación nos permite poder observar y contemplar la fidelidad de Dios. Pedro dice, nada de esto debe ser alguna sorpresa para ustedes. Dios está cumpliendo aquello que anunció con tiempo atrás. Verso 22, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. El ministerio de Jesús, ¿qué es lo que afirma Pedro? Afirma la fidelidad de Dios a través de lo que ha hablado a los profetas. Habla también del ministerio de Jesús. En otras palabras, Jesús vino a esta tierra, Jesús obró, Jesús anduvo con nosotros. Y esto es algo que también viene a ser importante porque ustedes recordarán a lo largo del Nuevo Testamento, de esta etapa apostólica, hay momentos, hay sectas, hay falsas enseñanzas que vienen a atacar la humanidad de Jesús. No era realmente humano, no era realmente. Entonces, y conforme pasan los años sigue sucediendo, y lo vamos a ver en domingos posteriores. Pero el apóstol Pedro afirma y dice, Jesús obró entre nosotros. Y no solo eso, verso 23, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y le matasteis. La soberanía de Dios. No solo nos afirma su fidelidad, sino nos afirma su soberanía. Porque él dice, este era un plan predeterminado de Dios. Esto no había nada que se fuera a salir de aquello que Dios ya había establecido. Verso 24, la resurrección de Cristo, y eso lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Lo recordamos como iglesia. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que era imposible que él quedara bajo el dominio de ella. La resurrección de Jesús es anunciada por los apóstoles. Que hasta este punto, hermanos, recuerden, estamos viendo qué enseñaron los apóstoles. Pues enseñaron las perfecciones de Dios. Enseñaron la fidelidad de Dios, enseñaron sobre la soberanía de Dios, sobre el ministerio de Jesús, sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús, sobre la afirmación de los escritos en el Antiguo Testamento. Ahora vemos en el versículo 25 al 28 cómo de igualmente el apóstol Pedro cita a David, Salmo 16, 8 al 11, o otra vez viene a hablarnos de el patriarca David y cómo esto que se anuncia no se cumple en él, sino que estaba hablando sobre el cumplimiento del Mesías y de su resurrección. Versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo leemos muy rápido, a lo mejor tú y yo vamos y, mira, sí, Señor y Cristo. Pero nos estamos olvidando de poder detenernos a contemplar lo que tanto Señor como Cristo significa. Señor nos habla de un dominio, Señor nos habla de una autoridad.
Señor en el original nos habla precisamente de ese control, de ese respeto, pero de esa autoridad y de esa, pues sí, supremacía. En otras palabras, ¿cómo vamos a responder tú y yo al entendimiento que Jesús es Señor? A lo mejor en nuestra palabra en español, pues no muestra tanto respeto, ¿verdad? Es más, hasta de niños, ¿verdad? Hasta lo acortamos, ñor, decíamos, ¿verdad? Ese es señor, y así, no sé. O sea, hasta le bajamos el respeto que la palabra tiene y lo hablamos con mucha ligereza, ¿verdad? Con mucha simpleza. Somos muy buenos a lo mejor, ¿verdad? Como mexicanos para bajarle rayitas a veces a la seriedad que implica cierta situación o ciertas palabras. Jesús como Señor es un llamado donde la audiencia original entendía, hey, ¿cómo vas a responder a esto? Y no solo Jesús como Señor, Jesús como Cristo, Jesucristo. En otras palabras, el Mesías prometido. El Mesías profetizado de tiempo atrás. Pedro predica a Cristo como Señor, a Cristo como el cumplimiento de las profecías, a Cristo como el Mesías, a Jesús como el Señor. Esa era la predicación del apóstol Pedro, su primer sermón. Hermanos, ¿te das cuenta que no hay lugar para otra cosa? Esto es muy importante porque otra vez, hoy en día nosotros no somos a veces tan capaces de poder evaluar la predicación que escuchamos, los mensajes que escuchamos o los mensajes que a veces vienen y nos cuentan de otros lugares, de otras situaciones, de algo que escuchamos en internet, algo que puede sonar muy bonito, pero trata más de las experiencias. Pedro aquí no habla de sus experiencias. Pedro aquí no le da más valor a alguna cosa personal. Pedro en ningún momento promete bienestar físico y terrenal. ¿En qué momento Pedro viene a hablarles acerca de más dinero, de más posesiones, de más tranquilidad? ¿En qué momento Pedro viene a hablarles acerca de un bien material? El mensaje del apóstol Pedro, el mensaje de los apóstoles, como lo vamos a observar, no está basado, no tiene como fundamento pensar en el corazón egoísta de las personas que quieren más y más y más posesiones. Viene a presentar a Cristo como Señor, a Dios como el Dios santo, soberano y fiel. Y viene a guiarnos y ponernos en un lugar donde nos toca decidir. Nos toca realmente darnos cuenta de nuestra realidad, de cómo vamos a responder ante el conocimiento, ante la existencia, ante la majestad, ante el poder, ante el señorío del Dios del universo. Segundo sermón del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 12 al 26. Ahora dice Pedro: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? Hablando acerca del milagro que acaba de suceder con la curación del cojo. Pedro les dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, verso 13 del capítulo 3, al que vosotros entregaste y repudiaste en presencia de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiaste al santo y justo y pediste que os concediera a un asesino. Y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué predicó el apóstol Pedro? Es muy especial el inicio, ¿verdad? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué creen que está queriendo decir el apóstol Pedro con esto? Yo creo que en un sentido podemos otra vez hablar de esta palabrita de 4 letras, ¿verdad? Dios es fiel. Y aquello que prometió a sus padres se está cumpliendo. Él es fiel. Los apóstoles predicaron del carácter fiel de nuestro Dios. Aquello que en muchas ocasiones tú y yo olvidamos en desesperación y en deseo de nuestros propios deseos. Aquello que en muchos púlpitos también se ha olvidado predicar por ceder y poder ir en pos de complacer a las personas que están sentadas, buscando hacerles resolver sus deudas, sus cuentas de banco. Énfasis en el dinero. El apóstol Pedro no habla de esos temas.
el apóstol Pedro viene y dice, Dios es fiel. El Dios que prometió, el Dios que habló, ha cumplido aquello que ha prometido. No hay ningún lugar a dudas de que nuestro Dios muestra fidelidad. Y dice el apóstol Pedro también, y ustedes son responsables de lo que le sucedió a Jesús. La responsabilidad del hombre. Él les dice, vosotros repudiaste al santo y justo, ustedes pidieron que se concediera un asesino, ustedes dieron muerte al autor de la vida. Fíjate. Los apóstoles predicaban de una manera también confrontativa, si lo quieres ver así. Pero por supuesto, guiando a la persona a la esperanza y a la gracia de nuestro Dios. No en un sentido de hacer menos, no en sentido de una ofensa en ese lado. Más bien en un sentido de que el hombre pueda observar la manera en que ha ofendido a Dios y la gravedad de este pecado. Esa es la enseñanza apostólica, esa es la enseñanza de los apóstoles. Ustedes repudiaron, ustedes pidieron, ustedes dieron muerte al autor de la vida, pero es muy especial cómo termina el verso 15, ¿verdad? Si ustedes hicieron esto, ustedes se esforzaron en esto, ustedes dieron muerte al autor de la vida, pero ¿qué creen? Dios le resucitó de los muertos, ¿verdad? Como ustedes se esforzaron, ustedes quisieron hacer su voluntad, ustedes hicieron todo para matar al autor de la vida, pues por más que se esfuercen, Dios obra, Dios es soberano, Dios le resucitó. Otro mensaje contundente de los apóstoles, otro mensaje que debemos de prestar atención. La resurrección de Cristo sí, pero también ese contraste en el hombre se puede esforzar, el hombre puede intentar, el hombre puede hacer lo que quiera, pero Dios tiene la última palabra. ¿Qué más enseñó el apóstol Pedro? Bueno, por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Es en el nombre de Jesús, es a través de Jesús, es a través de su obra, a través de la fe en él, que este hombre ha sido sano. Y eso es algo que nosotros afirmamos también hasta el día de hoy. Nuestro Dios sana, nuestro Dios obra de acuerdo a su perfecta voluntad. Él continúa obrando de acuerdo a su propósito eterno, perfecto. Es algo que afirmamos, nuestro Dios obra milagros. Y esto también debe quedar muy claro, ¿verdad? Lo que nosotros no afirmamos a la luz de la Escritura es que alguien continúe teniendo el don de milagros o el don de los apóstoles tal y como lo vemos en la Escritura. Eso es diferente. Pero nuestro Dios continúa obrando y es en el nombre de Jesús, dice el apóstol Pedro, que este hombre ha recibido perfecta sanidad. ¿Qué más? Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano. En otras palabras, Dios es fiel. Él cumplió lo que los profetas anunciaron. Versículo 19, aquí está tu responsabilidad. Otra vez, la predicación de los apóstoles. ¿Cuál es? Presentar también, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dirá la audiencia. Aquí está lo que tienes que hacer. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. La predicación de los apóstoles manifiesta la fidelidad de Dios, pero también manifiesta la expectativa de la segunda venida de Cristo, algo que también hemos estudiado en domingos anteriores. La segunda venida de Cristo es real y los apóstoles la predicaron. Los apóstoles presentaron a la audiencia la esperanza de la segunda venida. Esa es la predicación de los apóstoles. Viene algo mejor para tu vida, pero no es porque se va a inflar tu cuenta de banco, no es porque vas a declarar y vas a tener un carro último modelo en la puerta de tu casa. No, eso no es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar es que Jesús viene. Tiempos de refrigerio vienen. Esa es la noticia que debe llenar nuestro corazón de paz, de esperanza, porque sin importar los padecimientos y el sufrimiento que pasemos en esta vida, nuestro Dios es fiel y Él viene, Él viene. Pero el llamado es
arrepentíos y creed. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos. Ese es el llamado de los apóstoles. El mensaje, los sermones que predicaron los apóstoles, el fundamento de la iglesia se basa no en buscar un bienestar terrenal y físico, sino en poder contemplar la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios en todo, el cumplimiento de su palabra en cada detalle, la venida del Mesías, el reconocimiento de nosotros a Él como Señor, como Cristo, como Mesías, y por lo tanto responder en arrepentimiento y fe para así tener la esperanza gloriosa de que Él venga por nosotros en su segunda venida. Esa es la predicación de los apóstoles. Cualquier cosa que se vaya por otro lado no es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia de Cristo no va por algún otro lado. Todo aquello que sea ajeno a mostrar el carácter de Dios, a Cristo como Señor, la resurrección como un pilar importante, no es importante. Y es más, hermanos, si queremos hablar, por ejemplo, del tema del sufrimiento, ¿verdad? Como hoy se maneja. Que sufrimos, dicen algunos, sufren a causa de la falta de fe. No tienes suficiente fe. No estás confiando en Dios, por eso es que no llega tu milagro. No estás viviendo esto por esto. Tienes que, y tristemente, ¿verdad? Tienes que dar más, tienes que ofrendar más. Y todo esto llevado al ámbito del dinero. Si algo modelan los apóstoles de Jesucristo es que ellos estaban dispuestos a sufrir por el evangelio. Azotados, encarcelados. Lo leemos muy rápido, hermanos, pero tan solo en los capítulos que hemos leído, los apóstoles fueron azotados, amenazados para que no predicaran más. Eso es lo que vemos ahí en Hechos capítulo 5, el siguiente capítulo, en el verso 29. Les dimos estrictas órdenes de que no continúen enseñando en este nombre, les dicen las personas del concilio y el sumo sacerdote. Y ustedes, he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Fíjate, esto es bien importante, hermanos. En el verso 28 del capítulo 5. El sumo sacerdote y el concilio, ustedes nos quieren hacer sentir culpables. Ustedes quieren, mediante su predicación, la cual ya llenó toda Jerusalén, ustedes ya llenaron toda Jerusalén con su predicación. Ahora, ustedes están haciéndonos creer culpables. Muy parecido a lo que vemos el día de hoy, ¿verdad? Con respecto a las enseñanzas, las filosofías, la psicología. No, el ánimo del pensamiento humano, no sentirnos mal, no sentirnos culpables, perdonarnos a nosotros mismos, sentirnos bien con nosotros mismos, estar en paz con nosotros mismos. Y aquí el sumo sacerdote también. ¿Por qué quieren hacernos sentirnos culpables a nosotros? La predicación de la palabra confronta el corazón. Y es la palabra de Dios la que trae convicción de pecado al corazón de la persona. La palabra de verdad viene a ser como esa espada de dos filos, Hebreos capítulo 4, ¿te das cuenta? Hasta estos hombres religiosos estaban sintiendo un poquito ahí. ¿Por qué? Porque quieren hacernos sentir culpables a nosotros, dicen. Pedro le responde, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros han matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Dice la élite religiosa, ¿verdad? De aquel momento, nos están haciendo sentir mal a nosotros. ¿Por qué quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre? El apóstol Pedro dice, mira, prácticamente una respuesta, podrás decir lo que quieras, pero nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes nos prohíben predicar, ustedes nos prohíben, nosotros no podemos doblegarnos ante ustedes, ni cumplir sus demandas. Nosotros hemos sido encomendados, somos apóstoles del Señor Jesucristo y somos testigos de esto. Y Dios le exaltó como príncipe y salvador para conceder arrepentimiento a Israel y perdón de pecados.
Y si te pones a pensar un poco también con lo que vemos el día de hoy, con el deseo de algunas iglesias, tal vez de algunas personas, no queremos ofender a la persona, no queremos hacer lo que se sienta mal porque ya no va a regresar. Mira cómo continúa el verso 33. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Mis hermanos, esto es lo que produce el testimonio de los apóstoles de Cristo. Así que si estamos preocupados porque al predicar el evangelio o por al mostrar un carácter piadoso, énfasis aquí, no estamos buscando pleito con las personas, ¿verdad? No es pleito no es pelear por pelear. Aquí el apóstol Pedro está sufriendo, por así decirlo, este rechazo, o está viviendo este rechazo por pararse por la verdad y por anunciar, obedecer a Dios antes que a los hombres y ser fiel, no porque está buscando enemistarse con la gente porque sí. Pero inevitablemente el evangelio ofende. El evangelio lleva a confrontar el corazón, aserrados es la palabra literalmente, aserrados. Impresionante lo que sucede. Ellos pues, versículo 41, salieron de la presencia del concilio, mismo capítulo 5, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer por afrenta de su nombre, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. En ningún momento vemos a los apóstoles declarando bienestar, declarando no sufrir, pronunciando palabras que vayan por el lado de un bienestar físico, de un bienestar económico. Nada de eso. ¿Sabes cuál es la actitud de los discípulos? Gozo, porque habían sido dignos de padecer afrenta por el nombre de Cristo. El contraste, hermanos, de la enseñanza de los apóstoles con lo que vemos en muchos lugares el día de hoy es impresionante. Es impresionante. Pero es porque no estudiamos, porque no venimos a la Escritura, porque no prestamos atención al mensaje, al fundamento de la iglesia. Recuerden, los apóstoles recibieron de Cristo este seminario intensivo durante el ministerio de Jesús en esta tierra. Ellos estuvieron ahí escuchando, ellos estuvieron ahí siendo enseñados pacientemente, siendo llevados también en momentos de adversidad, de dificultad. Hermanos, ellos estuvieron escuchando ahí de primera mano la revelación de nuestro Dios, observaron su ejemplo, su carácter. Ellos en ningún momento están buscando, decretando, anhelando, buscando alguna situación terrenal, algún beneficio terrenal. Ellos no están buscando nada que tenga que ver con tesoros en esta tierra. Ellos están buscando honrar al Señor, porque saben, como lo hemos visto hasta ahora, que Él es fiel y Él va a dar conforme a su perfecta voluntad. Que está mal que oremos, que pidamos al Señor por ser restaurados de alguna dolencia. Está mal que el Señor nos conceda sabiduría para administrar lo que nos ha dado. No, para nada. Pero estamos hablando de la predicación, de las prioridades de los apóstoles, que no tenían en ningún momento como prioridad el no ofender o el no llegar a ser confrontativos con su enseñanza. Ellos saben que la naturaleza del evangelio confronta, pues es la verdad confrontando el error. Pero es el mensaje del evangelio, hermanos. Todos los días de casa en casa no cesaban de predicar a Jesús. Todos los días. Eso también es impresionante. Incansables. Capítulo 8, Felipe, Pedro y Juan. Ahora ya nos encontramos en Samaria. Y ahí en el capítulo 8 vemos nuevamente a Felipe predicando a Cristo, versículo 5. Vemos a Felipe predicando a Cristo en Samaria, precisamente en este bosquejo que vemos del libro de los Hechos,
pues una vez que el evangelio ha sido llevado a Jerusalén, Judea, ahora estamos en Samaria. Versículo 12. Creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, el nombre de Cristo Jesús, y se bautizaban tanto hombres como mujeres. Vean ahí cómo es Felipe enseñando las buenas nuevas del reino de Dios. Enseñando las buenas nuevas, enseñando aquello que involucra las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. Implícitamente, en un reino hay un rey. Y es necesario reconocerle como rey. El nombre de Cristo Jesús, predicado. Luego observamos nosotros esta conversación también, ese tiempo de Felipe y el etíope, otro gentil. ¿Y qué sucede aquí? El etíope está leyendo la escritura, está leyendo Isaías 53. Otro ejemplo donde Felipe viene y al no tener una claridad del etíope, Felipe viene y le revela acerca de quién está hablando Isaías 53. Algo también muy, muy interesante, muy precioso. Algo que debemos de atesorar y tener presentes en nuestro corazón. El evangelio llegando a los samaritanos, llegando a los gentiles, y es lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 nosotros observamos que el ministerio de nuestro Señor Jesús, las buenas nuevas de salvación están llegando ahora a la casa de los gentiles y específicamente a la casa de Cornelio. Y en la casa de Cornelio, versículo 34 del capítulo 10, Pedro abrió su boca. Porque pues hay que abrir la boca para enseñar, ¿verdad? Algo lógico. Mira, también es muy importante lo siguiente, y es algo que observamos el día de hoy. Y ya con esto estamos terminando nuestro tiempo de escuela dominical. Pedro no trajo al guitarrista para que creara una atmósfera para que la presencia de Dios descendiera. Eso es algo que escuchamos el día de hoy. A lo mejor para algunos es nuevo esto que estoy diciendo, pero Pedro no tuvo que venir y ungir las paredes de la casa de Cornelio. Pedro no llegó a la casa de Cornelio primeramente para estar reprendiendo demonios que estuvieran por ahí, espíritus de incredulidad. Pedro no entró a la casa de Cornelio para asegurarse de ninguna cosa. No tenía que preparar la casa, no tenía que preparar el ambiente, no tenía que hacer nada de lo que hoy observamos también que sucede en un servicio médico, en una iglesia, en un mensaje de predicación. Se nos habla preparar, que la presencia de Dios pueda descender, que todo esté en orden. No, Pedro entró en una casa y lo que Pedro hizo fue abrir su boca y predicar el evangelio. Porque Dios es fiel, porque Él es Señor. ¿Tú crees que una casa, tú crees que un hogar, tú crees que unos corazones incrédulos le puedan hacer frente al Dios del universo? ¿Tú crees que mucho ruido o mucha supuesta distracción signifique algo delante de la presencia del Dios creador de todo el universo? No, no es nada. Él no necesita nada de favores humanos, entre comillas, preparaciones humanas, entre comillas, para ir suavizando el corazón de las personas. No son sentimientos lo que Pedro está queriendo mover. No son lágrimas lo que Pedro está buscando. Pedro viene, abre su boca ante la gente congregada ahí en casa de Cornelio. ¿Y qué es lo que dice? Dios no hace acepción de personas. En otro sentido, Dios es fiel. Aquello que ha prometido de tiempo atrás, como lo vamos a ver si Dios permite la próxima semana, lo está cumpliendo porque Dios está trayendo salvación a todo el mundo, a los gentiles. Sino que en toda nación el que teme y hace lo justo les acepto. El que le teme. Hay requisitos para poder entrar a este hogar de la sabiduría, en palabras de Proverbios, lo estudiamos con los jóvenes, Proverbios 9. Para entrar a esta casa de la sabiduría, para poder recibir esta salvación y perdón de pecados, hay un principio elemental, esencial, y es el temor al Señor. Ese es el principio de todo. Eso es aquello, la piedra angular, y es un reconocimiento del Dios Todopoderoso.
El mensaje que Él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, Él es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que ocurrió en Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro está predicando? Otra vez, afirmando el ministerio de Jesús. Jesús vino en esta tierra y vino enviado de parte de Dios. Jesús de Nazaret. Y aunque le dieron muerte, versículo 40, Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Pero no se manifestó a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano. Otra vez la soberanía de Dios. A nosotros que comimos y bebimos con Él. Versículo 42. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. El apóstol Pedro tiene esta oportunidad de oro en casa de Cornelio, en casa de un gentil, con gente congregada ahí, y otra vez, en contraste con todo lo que observamos hoy, tristemente, en muchas iglesias, él no viene a predicarles bienestar físico, ni viene a predicarles prosperidad, ni viene a predicarles emociones. Él viene y les dice, hay un juez que Dios ha establecido, que Dios ha designado para juzgar vivos y muertos. En otras palabras, prepárense. Y de este dan testimonio todos los profetas. Otra vez, la fidelidad de Dios y el cumplimiento de su palabra. Todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. El mayor regalo, el mayor tesoro. La necesidad del hombre, la genuina y verdadera necesidad del hombre. No te va a llenar la cuenta de dinero, no te va a dar para que sobreabunde tus riquezas, tus negocios, tus empresas, tus castillos de arena. No tiene nada que ver con tesoros de esta tierra, porque su reino no es de este mundo. Tiene que ver con el regalo y la necesidad más preciosa que el hombre necesita, y es el perdón de pecados. Este es el mensaje que predicaron los apóstoles. Y si Dios permite, la próxima semana vamos a continuar para poder cubrir todo este capítulo 2 en sus libros, y por supuesto esta etapa tan importante de los apóstoles, su función, su predicación, su testimonio, sus cualidades, sus características. Todo esto que constituye el fundamento, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 20, de la iglesia del Dios vivo, que es columna y sostén de la verdad. Vamos a orar.